Hola, hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. Hoy es marzo 24 del 2024 y estamos trabajando en la semana del 24 al 31 de marzo. Esta semana vamos a trabajar con un libro que se llama El poder de la sangre de Cristo aplicada. Ya se los había enviado en audiolibro y les dije que les recomendaba comprar este libro en físico. ¿Por qué? Porque me gusta rayar los libros, porque cuando tú rayas un libro, tú puedes venir directamente a él y llegar a la parte que tienes el interés de leer. No necesariamente tienes que volver a retomar todo. Tú llegas a la parte que rayaste, a las notas que pusiste al margen, por ejemplo, y ahí tú vuelves y recuerdas y retomas qué es lo que tú quieres hacer. En el audio que les envié o el audiolibro que está en YouTube, ustedes van a ir a mover el cursor hasta 2 horas y 55. De ahí comienza el capítulo 10. El capítulo 10 dice la sangre de la placenta de salvación. Entonces, aplique la sangre de la placenta de salvación. Este capítulo es pequeño, es corto, dura realmente entre 5 y 7 minutos. Entonces, vamos a escuchar primero el capítulo para que sepamos de qué se trata, para que nos sirva como a modo de introducción. Este capítulo comienza así, capítulo 10. Aplique la sangre de la placenta de salvación. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y ahí va a seguir el autor hablando, ustedes lo van a escuchar. Si lo tiene físico, escúchelo y léalo al mismo tiempo en lo posible. Si no puede leerlo y escucharlo al mismo tiempo, al menos escúchelo o léalo. Una vez que usted termine de leer, de escuchar o leer el capítulo 10, la sangre de la placenta, entonces usted va a tomar, se va a venir al formato que les envié en PDF. Van a coger ese formato y vamos a orar en su tiempo del día y en el tiempo de la noche durante esta semana con este formato. Con este formato vamos a orar de una manera muy específica y voy a dar las instrucciones precisas, orando yo misma con el formato para que podamos saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Ok? Ve con Elisa, mamá, please. ¿De qué estamos hablando? Entonces, corresponde de la siguiente manera. Vamos a empezar orando, Señor, dándote gracias por la sabiduría que nos permites tener. Te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que conforme en nuestro Señor Jesucristo dijo, seas tú con nosotras ayudándonos a hacer las cosas de la manera correcta. Que seas tú, Espíritu Santo, dándonos la sabiduría del cielo y la revelación para poder entender y hacer las cosas, obedecer aunque no entendamos, para bendecirnos a nosotras mismas, para bendecir nuestros hijos, para bendecir nuestros esposos, para bendecir, Dios mío, nuestra familia, sobrinos, hermanos, tíos, papá, mamá, para bendecir nuestro barrio, nuestro edificio, para bendecir nuestra ciudad, para bendecir nuestro departamento, comuna, provincia, nuestro país, nuestro estado, para bendecir las naciones de la ventana 1040, para bendecir a aquellos que nos maldicen, para bendecir a aquellos con los que trabajamos, a aquella gente con la que nos topamos, para bendecir a esa gente a la que amamos, Señor, y nos encantaría y nos gustaría muchísimo que tuvieran una vida hermosa como la que hoy estamos buscando a tu lado. Por eso venimos, Señor, orando y apelando a la sangre que brotó de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo cuando con una caña le apretaban la corona de espina. Que esa sangre penetre en nuestro entendimiento de manera, bendito Dios, que hoy podamos entender lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La sangre de Cristo aplicada, lección 1. Aplicando el poder de la sangre y agua que brotó del costado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al ser apuñalado por el centurión romano. Romanos 10, 8, 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos,
es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Y cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En Marcos 15:37 al 39 dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado, había muerto, así dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahora, hay una palabra que está resaltada en negrilla después de leer esos versículos bíblicos que de tanto leerlos diariamente en la semana se nos van a grabar, y esa es la idea, que se nos queden en la cabeza. Entonces, esta parte que está aquí, usted la va a repetir cada vez que va a mencionar un nombre. Hay una fórmula aquí. Esa fórmula dice que aquí usted tiene la afirmación que usted va a hacer. Dice así, aplico la sangre y agua que salió del costado de mi Señor y Salvador Jesucristo al ser apuñalado por el centurión romano sobre, y comienzo número 1, con mi nombre, sobre Elizabeth Ortiz Quiñones, para que el velo sea rasgado de arriba hacia abajo y podamos ver a Jesucristo como el Hijo de Dios y reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vuelve y hace esta palabra que está aquí. Aplico la sangre y el agua que salió del costado de mi Señor y Salvador Jesucristo al ser apuñalado por el centurión romano en la cruz, sobre, y comienza a mencionar cada miembro de su familia. Carlos Manuel Pimentel Hernández, Elizabeth Castro Ortiz, Fabiana Ortiz, Charlize Pimentel, sobre mis hijas. Y usted va a seguir mencionando todos los miembros de su familia que usted quiera, en el nombre de Jesús. Luego va al punto 3, las intercesoras 24 horas. Entonces usted va a venir y va a decir, aplico la sangre y agua que salió del costado de mi Señor y Salvador Jesucristo al ser apuñalado por el centurión romano en la cruz, sobre, y usted comienza, Elizabeth Quiñones, Ortiz Quiñones, es la líder, para que el velo sea rasgado de arriba hacia abajo y ella pueda ver a Jesucristo como el Hijo de Dios y reconocerlo como su Señor y Salvador de su vida. Hoy aplico la sangre y el agua que salió del costado de mi Señor Jesucristo al ser apuñalado por el centurión romano sobre la vida de Yadira Bonilla, para que el velo sea rasgado de arriba hacia abajo y ella pueda reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y como Salvador de su vida. Hoy aplico la sangre y el agua que salió del costado de mi Señor Jesucristo, mi Salvador y Señor, al ser apuñalado por el centurión romano sobre la vida de Manuel Abraham, otra intercesora. Y así usted va a ir haciendo con cada intercesora de 24 horas, que es el grupo que está aquí. Entonces, de esa manera, usted ya oró por usted, oró por cada miembro de su familia, oró por cada intercesora, para que el Señor nos ayude a romper aquello que nos impide ver a Jesucristo como el Hijo de Dios y de aceptarlo como Señor y Salvador. Una cosa es reconocerlo con la boca porque se confiesa para salvación, pero otra cosa es creerlo con el corazón, porque cuando usted lo cree con el corazón, usted empieza a hacer cosas que deja que el Señor Jesucristo señoree su vida y que la salve. No comienza, bueno, no vamos a predicar porque solamente quiero darle las instrucciones. Entonces, luego vamos a ir al punto número 4. El punto número 4 dice, las personas por las que queremos orar para que vengan a Cristo. Entonces, usted vuelve a la afirmación que está en negrillas en la página 1. Aplico la sangre y el agua que salió del costado de mi Señor y Salvador Jesucristo cuando fue apuñalado por el centurión romano en la cruz sobre la vida de Perico Pérez, para que en el nombre de Jesús el velo sea rasgado de arriba hacia abajo y él pueda ver
a Jesucristo como el Hijo de Dios y reconocerlo como Señor y Salvador de su vida. Hoy en el nombre de Jesús aplico la sangre y agua que salió del costado de mi Señor Jesucristo para Julano de Tal, porque es alguien que yo estimo mucho, alguien que yo entiendo que es una buena persona y necesito. Vuelvo y aplico y vuelvo sobre cada persona, sobre cada persona. Luego voy a ir al punto número 5. Voy a orar por mi país, el país donde yo nací. Entonces aplico la sangre y agua que salió del costado de mi Señor y Salvador Jesucristo al ser apuñalado por el centurión romano en la cruz sobre Colombia, sobre el Valle del Cauca, sobre Buenaventura, sobre toda Colombia. En el nombre de Jesús aplico esa sangre para que mi país, mi pueblo donde nací, mi departamento entero, todos los dirigentes, los presidentes, los senadores puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y dejarlo señorear y dejarlo ser Señor. Oro hoy en el nombre de Jesús. Me voy al punto número 6. El país donde vive. Si es el caso, porque hay muchísimas intercesoras que vivimos en un país que no fue donde nacimos. Entonces, oro en el nombre de Jesús, aplicando la sangre y el agua que salió del costado de mi Señor Jesucristo para ser apuñalado por el centurión romano, y la aplico sobre Estados Unidos de Norteamérica, para que el velo sea rasgado de arriba hacia abajo y Norteamérica con todos sus ciudadanos puedan reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y reconocerlo como Señor y Salvador de sus vidas y dejarlo señorear y dejarlo salvarlos en el nombre de Jesús. Ahora, en la lista de países que tenemos aquí aparece Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué aparece Estados Unidos de Norteamérica? Estados Unidos de Norteamérica aparece porque es uno de los países, si no el de mayor influencia sobre otros países. Y este país que tiene tanta influencia sobre otros y donde organizaciones de las que vamos a hablar después se mueven para regir el futuro de las ciudades, del mundo entero, tenemos que orar por América para que la gente que dirige este país, para que las organizaciones que nacen en este país se conviertan a Cristo, para que allí haya mucha gente con temor del Señor, para que las leyes que aprueban y las intervenciones que hacen en otros países sean de bien para los demás y no vengan plagadas de espíritus malos para traer muerte y destrucción a otros países. Ahora bien, seguimos. Luego usted a orar por Estados Unidos de Norteamérica o el país donde vive, usted va a orar por los países de la ventana 1040. ¿Por qué yo voy a orar por esos países que seguramente yo ni los he escuchado y son un montón? Como 60. ¿Por qué voy a orar por esos países? Porque estos son países de naciones antiguas que Dios desechó porque muchos habían pecado. Todas esas naciones que usted lee, que en el Pentateuco, o sea, en los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Dios desechó porque pecaron. En los libros de los profetas también hay muchas historias de ellos. Estas naciones hoy en día tienen unos muros y unos demonios, unos guardianes tan tremendos que allá no se puede predicar la palabra. Allá matan a los misioneros, matan a los pastores, matan a quien le encuentran una Biblia. Y es terrible, es públicamente, y no hay quien meta la mano por ellos, y de unas muertes atroces. Entonces oramos por estos países para que la palabra de Dios entre allá y para que los misioneros que van allí sean guardados, que cuando ellos lleguen a predicarle a esta gente, ya estas personas, ya estos países, ya el Espíritu Santo haya ido adelante gracias a su intercesión, a su oración intercesora, y haya convencido a esta gente de pecado, de juicio y de justicia, y ellos en verdad puedan romper el velo de la cultura, de la tradición, del odio, de la rabia, de todas las cosas que estén manejando ellos, para poder reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces nosotros oramos por ellos como un día hay gente orando por usted. Entonces, una vez que terminamos de orar por los países de la ventana 1040, de acuerdo al orden que tenemos aquí en este formato, entonces dice que oremos por las personas por las que tenemos conflictos. Yo tengo una persona que sé que me odia, que me odia, que me odia, con razón o sin razón. Entonces aplico la sangre y agua que salió del costado de mi Señor y Salvador Jesucristo sobre la vida de Julana de Tal, que me detesta, que me hace la vida imposible, para que el velo se rompa de arriba abajo y ella te pueda reconocer, Dios mío, como su Señor y su Salvador, para que ella pueda transformar su vida, para que ella pueda esto, lo uno, lo otro. Ahora, otra vez, aplico la sangre sobre todos mis compañeros de trabajo, Julano, Sutano, Perencejo, para que el Señor
Un cristiano está llamado a dar amor, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Un cristiano está llamado a tener unos dones tremendos y producir unos frutos que se los acabo de decir. Una persona cristiana no le hace mal a nadie, no molesta a la gente. Una persona cristiana debe tener un comportamiento diferente. Tal vez usted antes de hoy no había visto una persona cristiana. Tal vez hasta ahora usted va a empezar a saber lo que es ser un cristiano. Y parte de ser cristiano es orar e interceder por usted, por su casa, por sus amigos, por su familia, por los países, por las naciones, por las estructuras que el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, creó desde el principio, y nosotros a punta de desobediencia y rebeldía hemos ido fracturando y destruyendo de una manera que hoy en día la gente ni siquiera distingue cuáles son realmente las estructuras o cómo son las cosas que el Señor creó desde el principio, que las vio y eran buenas, pero que hoy no se ven así porque no son lo que el Señor creó desde el principio. Ahora usted se da cuenta que ser cristiano es más que usted está repitiendo rezos y rezos, es usted interceder por los otros para que ellos también puedan recibir esas bendiciones que usted mismo quiere. Porque si usted solamente ora por usted, por su país, por su tierra, ¿cuál es la bendición? Ahora, usted va a encontrar en esta lista donde están los intercesores tres nombres, tres nombres que usted dice, estos yo no los conozco, no los he visto, de hecho ahí hay un varón, pero ese es mi esposo. ¿Por qué oramos por él? Porque como líder, el líder necesita siempre una cobertura. Y si usted quiere irse a algo un poco menos, que tal vez no lo quiero explicar aquí, pero voy a hablar un poquito de eso. Cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, esperando que viniera la situación que le iba a venir, Él le pidió a los discípulos que oraran con Él y se dieron cuenta que ellos no fueron capaces de velar por ellos ni una hora. Muchos pastores, líderes están pereciendo solos porque la iglesia no es capaz de levantarse limpia a orar y a cubrir en oración a su líder para que sea guardado de todas las acechanzas que le persiguen por el solo hecho de disponer de su tiempo para tratar de darle la palabra y el mensaje a otros, para ponerse como la vasija del Espíritu Santo, para verter sobre ustedes lo que el Espíritu Santo ha vertido sobre nosotros, o incluso para ayudarle una palabra que lo catapulte y usted pueda llegar a mucho más de lo que uno como líder pudiera llegar un día. Entonces, esa es la forma como vamos a orar. Les quiero contar y darle testimonio sobre esto. Yo lo he estado haciendo en el tiempo que lo he estado trabajando y les quiero decir que tuve una experiencia bellísima, bellísima porque oraba tratando de hacerlo, pero con una disciplina rigurosa de nombre por nombre, país por país, dándole la bendición, aplicando la sangre y el agua que salió del corazón, de los pulmones, del costado de nuestro Señor Jesucristo, cuando este soldado lo apuñaló, declarando que el velo ha sido roto de arriba hacia abajo y que ahora estas personas, estos países, yo misma, sobre esas partes de mi vida que yo no he podido ver, tal vez que no he podido trabajar, que el Señor me las dejará ver para yo poderlas trabajar y yéndome, metiéndome, porque esto no es una repetición religiosa, el Espíritu Santo te va a empezar a dar qué más pedir por cada persona y tú lo vas a ir haciendo. Y el testimonio grande es que entré en el Espíritu y lloré tanto y tantas veces por ustedes, por los países, por mi familia, por mí, que el Señor me iba recordando más gente y más gente y más gente. Y yo estuve casi desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana y yo ni siquiera me di cuenta cómo el tiempo pasó. Luego me acosté porque tenía que ir a la iglesia hoy. Bueno, anhelaba ir a la iglesia, quería que amaneciera rápido para irme a la iglesia. Y, y fue un tiempo bello porque no lo sentí. Me sentí supremamente descansada. Así que yo las invito a tener esas experiencias maravillosas de plenitud con el Señor. Y después de eso, Dios me dio otros regalos más lindos en el día, donde pude compartir de una manera muy bonita con mi familia. Entonces, yo las bendigo en el nombre de Jesús. Quiero dejarles la nota que necesitamos tener 50 suscriptores para poder hacer en vivos. Así que las invito a que por favor le compartan a amigos, a familiares y si tienen personas a las que ustedes creen que pueden integrar a la intercesión 24 horas, pueden empezar a orar por ellas para que me las propongan y así podamos abrir los otros grupos. También les quiero dejar dicho
que a veces uno tiene 2 o 3 emails o usuarios, pues puede entrar con cada uno de los que tenga e inscribirse y buscar los videos, darles like, comentarlos y hablarles, porque esto es para nosotras y es también para un futuro. Tal vez mañana tu hija, tu prima, tu sobrina, una amiga, una enemiga puede ver estas cosas, ser tocada por el poder transformador del Espíritu Santo que debe salir de estos videos y donde quiera que vayamos, y entonces usted tener una persona más a quien llamar hermano o hermana. Que Dios les bendiga mucho, que el Espíritu Santo las siga acompañando, que el nombre del Dios de Jacob las bendiga, que el nombre del Dios de Jacob las escuche desde el santuario, que haga memoria de sus holocaustos y que tenga de ustedes misericordia, que las mire con agrado. Selah. Dios las bendiga mucho. Un abrazo.